This No puedo hacer. conference will now be recorded. Ok, share. A ver, ¿dónde está? Bueno, gente, ahí están viendo. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos con lo que nos reúne en este día. La idea del ejercicio es... Ah, no. Bien. Vamos a estar trabajando sobre este simulador de patos. A ver, esto como va a ser totalmente remoto y yo no puedo interactuar con ustedes y la idea de que alguien lo pueda eh, como ir como viendo cómo se va desarrollando, pero sí que participen, digamos. No me dejen solo acá hablando. Acá no hay preguntas correctas y correctas. Vamos a ir como tratando entre todos de ir encontrando estas respuestas eh, y que lo que se les ocurra lo digan, básicamente. Entonces, la idea de hoy es esto, es un simulador de patas. Entonces, vamos a ir como comentando un poco las características, vamos a ir agregándole cosas, y la idea es como pensar, bueno, a ver cómo impacta eso en el diseño, ¿no? No vamos a estar hablando de código, no vamos a implementar métodos, no vamos a hablar de lenguajes, vamos a centrarnos en el diseño, su impacto y si cubre lo que nos está pidiendo. Bien. Entonces, la idea de simuladores, tenemos obviamente, patos, los patos que nos piden, ¿no? Ustedes ya vieron el concepto del contexto, del mundo real, del modelado, de lo que nos importa, digamos, cómo separar eso, de todo lo que es ese dominio, las entidades y lo que nos importa. Entonces, bueno, claramente acá tenemos los patos, ¿no? Los patos es un montón de cosas. Pero bueno, a nosotros nos pide que puedan simular lo que es nadar y graznar, ¿no? Lo que es el quack. Eh, Vamos a empezar con tres tipos de patos, como se ve en pantalla. Yo no soy experto en patos, pero pongámosle pato blanco, gris y de cuello negro. Eh, y acá sí, a ver, leyendo este título, a ver, díganme qué podríamos pensar en común y qué puedo pensar que son diferentes en cuanto al modelado. Nos dan esto nada más. A ver, ¿ustedes qué piensan? Por ahora tenemos patos todos iguales, lo único que cambia es el color. Ok, bien. Y si hablamos del color, ¿qué estamos diciendo? Entonces, Es un atributo, una característica, así que podríamos tener algún tipo de clase abstracta donde tendríamos las ah, cosas en común y no, después algún... no pensemos en, si querés, en estructura, implementación. Ah, ok. Entonces, ahí Facu, reconozco la voz, creo que era Facu, ¿no? Sí, Que habló. gracias. Con razón. Sí. No, nos habló del color. Bueno, fíjese que un poco lo que nos está hablando es el render. Y acá nos está diciendo claramente, digamos, como basarnos en lo que nos dice, ¿no? No como, a ver, pensamos en cómo deberíamos implementar. Que es como el gran vicio que tenemos los desarrolladores, ¿no? Vemos algo y ya pensamos en implementación. A ver, ¿y acá qué uso? ¿Voy a hacer una hash collection? No, mejor uso una list, porque si no, bueno, o implemento con abstracto, o hago una interfaz. No, bueno, pará. A ver, pensemos qué me están pidiendo, ¿no? Entonces está bueno como, por eso, pararnos acá. Paramos acá, pensamos, a ver, ¿qué nos piden? A ver, ¿qué tenemos en común? ¿Qué cambia? Bueno, fíjense, acá tenemos patos que nadan y graznan y patos que se renderizan. Bueno, ¿qué les parece que el render? ¿Qué va a hacer? Para acá, ¿va a ser algo en común o va a ser algo diferente? El render es el que muestra, ¿no? Y que va de alguna forma a dibujar al pato. No, sí, es verdad. No está pidiendo que rendericemos ningún pato, solamente que los hagamos nadar y que los hagamos... Fíjese que lo que eh, dice es que el render sí va a ser para cada pato. Cada pato se renderiza distinto. sí, eso sí. Entonces, acá podemos identificar que el nadar y el graznido van a ser algo que van a tener en común. Sí. Entonces, empecemos con
también. Por esto. Bien, entonces, comentando esto, a ver, ¿qué idea se les ocurre para poder cubrir estas necesidades? Tenemos 3 necesidades, ¿no? El nadar, el granido y el render. Lo dejamos en 3. ¿Qué idea se les ocurre como primer diseño? Vamos. Ahora sí, a nivel clase, a nivel eso. Sí, sí. Ahora sí, a nivel clase, digamos. Yo tendría una superclase. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Bueno, bien, dale. Tirá. Yo tendría una superclase Sí, de las cuales van a salir los distintos tipos de patos. bien. Voy a tener un método de renderización por cada... un comportamiento de renderización por cada subpato, por así decirlo, o tipo de Ok. pato. Y el nadar y el graznar, creo que era, ¿no? Sí, A nivel de superclase, perfecto. como una aproximación. Bien. Entonces, lo que nos estaba comentando Elías, creo que va a ser algo así. Tac. Entonces, un poco acá lo que refleja este diseño, muy bien, como decía Elías, es decir, bueno, está bien, estamos identificando qué cosas, digamos, como voy a hacer con mucho hincapié en esto, ¿no? En identificar, en, en poder separar en cuanto al diseño las cosas que nos interesan, las cosas que van a cambiar, las cosas que son igual, que van a ser compartidas, ¿no? Llamémosle compartidas por ahí. Entonces, tenemos como es a partir de ese título, sabemos que el nadar y el quack es algo que en realidad para el simulador todos los patos lo van a ser iguales, entonces es un comportamiento que voy a heredar, ¿no? Lo tengo acá. Ahora, el render es un comportamiento que voy a sobreescribir. Y si estamos hablando en cuanto a concepto de programación de objetos, ¿qué concepto sería este? En el render, ¿no? Vamos, que lo vieron acá, estoy seguro. ¿Polimorfismo es eso? Polimorfismo, tal cual. A ver, lo que nos provee el polimorfismo es decir, no voy a ser el catedrático, pero digamos, el mismo mensaje a diferentes objetos van a tener un diferente comportamiento, van a reaccionar de una forma diferente. Y acá lo vemos claramente, ¿no? Si mando un render a un Black Duck, a un Mayar Duck, no va a ser igual, cada uno se va a dibujar de una forma diferente. El famoso, esto es una aproximación al clásico ejercicio de facultad el del triángulo, no me acuerdo, cuadrado, figuras geométricas, bueno, seguramente todos habrán pasado por eso. O en alguna entrevista se lo habrán preguntado. Entonces, lo que estamos haciendo acá es algo simple, muy simple, pero básicamente es un concepto que ayuda mucho. Pensar qué es lo que cambia y lo que no. Claro. A ver, qué cosas comparto, qué voy a tener que sobreescribir. Listo. Perfecto. Vamos con hasta acá, siguiente. Bueno, a todos les gustó, perfecto, anduvo muy bien. Y ahora nos agregan algo más. Una funcionalidad que es pato volando. A ver, díganme ustedes. Ahora los patos vuelan, ¿qué hacemos? Tenés que sobreescribir la clase pato. Ok, y ahí qué agregamos. Sería el método volar Perfecto. o fly. Y, ok, ¿y qué impacto va a tener? Pero eso es común para todos los patos. Ok, por eso. Ok, sobre la superclase habría que crear un método que sea pato vuela o volar. Bien, perfecto. Entonces, estamos todos de acuerdo que va a quedar algo así. ¿No? No sé si lo están viendo. Sí, sí. Sí, se Entonces, ve. como dijeron recién los Sí, se chicos, ve.
Perfecto. Ahí, como tenemos esta jerarquía y cada uno de los patos puede acceder al comportamiento de su padre, por decirlo, al agregar, sobre esto voy a hacer también bastante hincapié, al agregar algo, que a veces es obvio, pero no tienen como la idea del impacto, ¿no? Lo que estoy diciendo es, al agregar algo sobre una clase padre, el impacto es sobre todas las que las heredan, ¿no? Y a veces este impacto es fuerte, y un poco vamos a ir sobre eso. En este caso, no se vio. Vamos bien. Los patos ya pueden volar, pueden nadar y pueden hacer el cuáculo de las nidos. Perfecto. Entonces, ahora vienen los problemas, y ahora sí, es cuando toda nuestra existencia decimos, ¿para qué estudiamos esto? Durante una demo, los stakeholders aparecieron los patos de gomas volando. O sea, ahora tenemos otro tipo de patos, los patos de goma, que vuelan de una forma extraña. Es un volador no volador, podemos decirle. A ver, entonces, ahora agregamos un nuevo tipo de pato, que es el pato de goma, es decir, acá lo pueden ver, es el rubberback. Tiene un quack, porque es un quack diferente, pero no vuelan. Pensémoslo, porque, digamos, estuvimos creando esta estructura, ¿no? Por ahora no nos vayamos de esta, porque es algo que no va a pasar en la vida real. Ustedes tienen, le van a asignar a una task, a una user story, y no van a dar a un diseño y lo van a borrar y lo van a hacer todo de cero. Bueno, a ver, tenemos esto. Entonces está bueno porque empezar a pensar con lo que tenemos, a ver qué impacto tiene. Bien, tenemos esto. Y ahora, ok, nos salió en este rubberback. ¿Qué pasa? A ver, díganme cuál es el primer problema que están viendo con Que este como diseño. está heredando Rubberduck, está heredando de Duck, que es la clase padre, está Sí, heredando el comportamiento de volar y no debería volar. Entonces hay que toquetear la parte de Rubberduck como para que no pueda volar. dale, a ver, ¿cómo te lo imaginas? Vamos con la solución rápida, así, la de parche. Sí, sobreescribiría el método fly para que no lo pueda hacer directamente. Perfecto. Con algún tipo de etiqueta o de flag que no lo pueda hacer. Perfecto. El famoso not implement o lo que sea en otro lenguaje, ¿no? Claro. Eh, Ahora ustedes dirán, wow, pará, vamos a hacer eso. No sé hace cuánto están en Exacta la mayoría o en otras empresas. Les puedo asegurar que no es muy raro ver métodos sobrescritos que digan que no hagan nada. Exacto, eso es una negrada, por así decirlo. Y no sé el resto, pero les puedo asegurar que hay un montón de código dando vuelta en el mundo, igual el que yo he visto en diferentes empresas, que pasa esto. Lo que quiero decir es que en este caso real estamos viendo algo de una resolución rápida, fácil, y que en este ejercicio todo lo pensamos diciendo, wow, no, pará, ¿qué están haciendo? Ahora, en el mundo real, cuando nos enfrentamos a problemas, vamos por estas soluciones. Entonces, ¿por qué a veces cuando lo podemos pensar en un ámbito teórico, lo hacemos de una forma de diseño y a veces cuando lo tenemos que implementar en forma de tareas o trabajos, tenemos como a veces miedo a pensar un poco más, ¿no? Y estoy casi seguro que en la mayoría de los casos, pensar una buena solución versus hacer un parche agregando un if, no me atrevo a decir que no hay casi diferencia. Y sobre todo al final, ¿no? En lo que impacta en el final. Entonces, como decía Facu, ahora sí estamos viendo lo que le decía. Fíjense, el peso que tiene agregar el comportamiento de la que hace el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que no agregamos Rubberduck, estaba perfecto. Ahora, cuando agregamos una clase nueva que ya no cumple, ahí empezamos a notar, wow, la verdad que agregar el comportamiento en la clase de padre está bueno, pero estoy seguro que quiero eso, estoy seguro para, no ahora, porque ahora obviamente me va a funcionar. Hasta antes que exista el pato de goma, nadie iba a poner en juego si estaba bien agregar ese comportamiento padre. Pero alguien podría decir, che, pero ¿qué pasa si a futuro nos agrega una clase padre que no vuela? Esas son los tipos de preguntas que tenemos que tener a la hora de diseñar. No si el diseño cumple con lo que está pidiendo, que lo tiene que cumplir, obvio. Ahora, empezar a jugar un poco con los qué pasa si. Porque ahí es donde se juega el diseño cuán, cuán elástico, si querés, cuán puede soportar los cambios.
Eh, obviamente no podemos tener todas las condiciones incluidas, pero sí tengo una idea de qué pasa si y cuán flexible es a los cambios. Obviamente que en este caso, una pregunta, repito por decir, ¿qué pasa si hay un pato que no vuela? Y ahí todos hubiéramos dicho, wow, pará, hay que implementar hay que sobreescribir que no vuele. Bien, acá lo que decía, ¿no? Y ahí nos quedaría el famoso, logramos hacer la demo, es decir, metimos este cambio el viernes, ahí sobreescribimos, do nothing, listo, mandamos, deploy, pum, salió andando. Todos contentos, dijimos, listo, somos unos capos hasta acá. Y ahora avanzamos. Wow, nos llegan un poco más los problemas. Porque ahora tenemos un pato de madera. El pato de madera crece, el simulador crece y nos agregan otro tipo de pato. Este pato sí puede nadar, flota, digámosle que nade, pero obviamente no grazna ni vuela. No queremos ir por la solución de sobreescribir sobre el volar y sobre el quack. Nos vamos a poner otro más. Porque así podrían pasar por N. ¿Se entiende hasta ahora un poco hacia dónde apunta el ejercicio? ¿Les parece que es algo... Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. ¿Les Sí, parece sí, que es sí. algo fuera del mundo real, más allá que es una tontera de patos? Pero ¿cómo lo ven con respecto a su trabajo? A ver, con los que vienen ya Claro, más. sí, pasa todo el tiempo que te vienen requerimientos de que, che, esto tiene que hacer esto, pero va a asistir tal que no debería hacerlo y se empieza a hacer una maraña de clases y de métodos que no deberían ser implementados, como dijiste vos, de que no implementar, del no te implementes, es muy normal verlo. De hecho, hemos solucionado bugs de esa manera desde que yo era chiquitito. No chiquitito, no. Pero sí, siempre se hace esas negradas, digamos, o esos no, tiene un nombre eso, o no aplicar un patrón o algo por el estilo y dejar una clase que no sea implementada cuando no debería tener tanta funcionalidad heredada del padre. Es súper real eso, todo el tiempo vienen cambios Hacemos un desde el resumen y a ver, cliente. en cuanto a ustedes, cuanto a lo que le pasa en el día a día, en cuanto a liderar el comportamiento, ¿qué me pueden decir de pro y contras? ¿O qué cosas ven en su trabajo? Como haciendo un análisis con lo que pasa acá con el volar, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿No les pasa a veces que dicen, che, bueno, está bien, heredemos esta clase y de repente te caen 50 métodos que vos no necesitás o que ya venían haciéndolo y les ha pasado cosas así, digamos, como el fly, es decir, Yo heredo la cosas, contra que he visto en mi caso sí, particular, más allá de que funcione o no funcione, es muy difícil para alguien que no desarrolla ese código, es muy difícil entenderlo por ahí. bien, tal cual, digamos, está claro esto, ¿no? Digamos, te asigna una nueva historia, tenés que agregar un nuevo pato y de repente vos te encontrás con esto, ¿no? Y decís, wow, ¿por qué este es un fly y está implementando? O sea, digamos como que vos no conocés quizás todo el dominio. Muchas veces nos pasa que no tenemos una concepción total dominio y empezamos a entender el dominio a partir del código. Entonces, imagínense que vos no conocés los patos, no tenés ni idea que es un pato de goma, que es un... Pongámosle, ¿no? Que estemos hablando de no sé, caja de ahorro. Ahora, ves que una caja de ahorro en un método depositar no hace nada. Y vos decís, ¿qué? Me vuelvo loco. O sea, esto tiene que ver con como recién decías vos recién, tiene que ver con una legibilidad del código. Donde uno empieza como a intentar entender esto que pasa, cómo alguien implementa un método y le dicen implementar. Es lo primero que nos revienta el cerebro, o por lo menos a mí me pasa. Eh, entonces, cuando hablamos, ya lo van a ver en otros cursos, por ejemplo, los conceptos de Clean Code o de el código que se autodocumenta, ¿no? Es decir, un buen código es un código que no necesita un header donde en 30 renglones que le implica qué hace. Un buen código es un código en el cual la mayoría de los casos puedes tener una introducción, pero el código te va llevando con sus métodos, con sus nombres. Ahora, yo veo esto, veo un método fly y dice do nothing, wow, chao. Autodocumentado no tiene nada. Entonces, un poco también va por ese lado. Bueno,
no nos quiero aburrir, dígame si a veces hablo muy rápido y me voy por las ramas. Pero me parece interesante esto, también empezar a como relacionarlo, qué nos pasa en el trabajo, qué nos pasa en el día a día, porque después pasa esto, y es muy común que en estos cursillos que damos o en este tipo de dictados, la verdad que estamos todos muy contentos y nos gusta, y sí, programación de objetos y polimorfismo y patrones. Pero ¿qué pasa a la hora de cuando nos sentamos y nos cae una user story? ¿Por qué hacemos un método que tiene, o vemos método de 300 líneas? Y bueno, un poco empezar a entender cómo funciona nuestra cabeza en eso, ¿no? En cuanto al diseño. Bien, entonces, estamos de acuerdo que no queremos empezar a implementar cosas que no hagan nada, nada, nada. Hasta acá llegó, pero uno más ya no. No, listo. Los arquitectos dicen, no, no, no. Pensemos algo diferente, tenemos la capacidad, bueno, vayamos. Entonces, un poco, a ver, ¿qué les parece lo que estamos hablando ahora? Estamos usando herencia para el comportamiento, claramente. Fíjense, tengo comportamiento de fly, comportamiento del render. Entonces, la primera pregunta, ¿qué impacto tienen mis cambios en todo el sistema? ¿Qué les parece? Basándonos en el primero, ¿no? Estamos usando herencia para dar comportamiento. A ver, ¿qué les parece la primera pregunta? ¿Qué impacto tiene mis cambios en todo el sistema? Imagínense un cambio en fly. Imagínense un cambio en Por C. ejemplo, si vos querés agregar un nuevo método, tendrías que implementarlo en todas las clases y agregarlo a la clase padre. Bien, si quisiéramos sobreescribir, perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si yo cambio el método swim? Y tendrías que cambiarlo en todas las subclases, por así decirlo, o sea, la implementación que utiliza cada pato. Imagínense que cada pato en realidad accede al comportamiento de su padre. En este caso, por ejemplo, el swim, fíjate que ninguno lo sobreescribe, ¿no? Porque todos, de alguna forma, dicen, listo, yo nado como un pato genérico, ¿no? Entonces, cuando Rubber Duck quiera nadar, va a ser this.swim. Listo, que soy yo, soy un pato, subo, voy a pato. Voy a swim. Ahora, yo modifico swim. ¿Qué impacto tiene el sistema? A ver, Que te tendría que testearlo en las cuatro subclases, digamos, a ver si sigue funcionando correctamente todo. tal cual. Entonces, lo que me está haciendo decir es que tiene impacto en todo el sistema. Un cambio en una herencia por comportamiento, no estoy diciendo no hacerla, digo, está buena, porque estoy pudiendo diseñar algo en el cual todos comparten. Ahora, tener en cuenta cuál es el impacto de hacer esto, es decir, un cambio en el método es un cambio que impacta en todo el sistema. Y no imagínense en clase DAC, imagínense en un banco donde tienen una jerarquía de clase, donde tienen cajas de cuenta corriente, caja de ahorro. Yo te diría, bueno, ahora modificar el método de la clase padre, que es como es de depositar. Y yo creo que te agarra un estrés que decís, pará, toco esto y modifica todo el comportamiento, todas las cuentas y bien se rompe esto en el cual la gente lo puede depositar. Ahí está el tema, ¿se entiende? Un poco. Es decir, lo estamos pensando a nivel, si quieren, de un juego, un simulador, pero imaginen el mundo real el impacto que tiene este tipo de cosas. Repito, no digo no hacerlo, digo tener en cuenta los impactos y a veces qué es lo que pasa. Entonces, a ver, estamos explicando código. En alguna forma tenemos estos overrides por cada uno que sea diferente, donde vamos a tener que duplicarlo. Entonces, un poco ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es el rol del polimorfismo de la herencia? Ahora me gustaría pensar esto, ¿no? Pensar el concepto del, fíjense, agregamos el pato de madera, ¿no? Le hicimos esta magia negra de poner el do nothing, no lo queremos. Entonces me gustaría pensar un poco, a ver, tenemos esta estructura, ya sabemos. Respondan ustedes.
Vamos a hablar puramente de comportamiento. Con esta jerarquía, ¿qué comportamiento cambia y cuál no? Díganme ustedes. Según El estos que cambia en métodos. todas las clases sería el render. Ok, perfecto. Hasta ahora el render no tenemos problemas. ¿Y el resto? ¿Qué ves que está cambiando? Por más que no se cambien todas las clases, ¿no? Quack y Fly. Perfecto. Lo que pasa que, pensándolo como más, ya ahí como ves este comportamiento, de que ves que esos dos ya tienen el caso del Rubber Duck y del Wooden Duck, ya no tendrían que heredar de la clase Duck, porque serían ya otros dos tipos, ya sé claramente que son otros dos tipos de pato. Bueno, ahora lo vamos a ver. Como pato de juguete, por ejemplo, algo así. Entonces, ahora podemos ir por el lado de, bueno, a ver, son cosas diferentes, pero vamos a ir por el lado del comportamiento. Entonces, lo separamos. Empecemos a separar en nuestra cabeza. Y decimos, a ver, ¿qué cosas son las que cambias? Listo. Sabemos que el fly y el quack son cosas que van a estar cambiando. ¿Qué cosas son las que se mantienen? Tenemos el quack y el swing. Entonces, como decía recién Facu, también podemos ya a pensar qué es lo que pasa con los tipos de pato. Pero por ahora dejémoslo así, como los tipos que estamos diseñando. Y si tuviéramos que, de alguna forma, sacar el comportamiento, agruparlo, ¿no? De las cosas que cambian. ¿Cómo se piensa que podríamos tenerlo? Yo le Yo tiro haría acá. una interfaz Dale. para renderizar. O sea que todos los patos, o sea, todas las subclases que tenemos, implementen a renderizable o algo así. Bien. Ahí tenemos una. Y Y también siguiendo para volar y ese para camino. Quack. Perfecto. Por lo Bien. menos acá haría falta 2 interfaces, por lo menos. Bien. Entonces, ahí me gustó. A ver, y los que pensaron en interfaces, ¿por qué le pensaron de ese lado? Porque la podés Porque hay un implementar grupo, como no. hay un Bien, grupo de muy patos bien. que tienen cierto comportamiento en común y otro grupo de patos que tienen otros comportamientos. Bien, Entonces podría ir perfecto. agrupando. Bien. Entonces, un poco va por el concepto que estamos hablando, ¿no? De vamos agrupando, algunos pueden, me están diciendo, y pensamos en interfaces porque algunos pueden, entendieron toda esa parte que es bastante como central. Es decir, algunos patos van a poder implementar interfaces de la que en realidad son, como otros no. Algo así, estábamos pensando, el render estuvo bien, ¿eh? Acá no lo usamos como interfaz, pero tranquilamente podría haber sido también. El render lo dejamos ahí, pero fíjense en la otra parte. ¿Se entiende? Miren acá, en el caso de Rubber Duck. ¿Qué interfaz está implementando? Solamente la de cualquiera, es decir, la que él va a hacer. Es un pato de goma, no vuela, listo. Por ejemplo, el pato de madera, el Wooden Duck, no implementa ninguna interfaz. Porque en realidad no tiene ese comportamiento. Y en cuanto a los otros patos, ¿qué les parece? El Red Hat y el Maya. ¿Qué está haciendo acá? Y implementan ambas porque son patos reales que pueden hacer todo, por así decirlo, por ahora. Ok, bien, perfecto. Este diseño más o menos nos cierra a todos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien. Ahora yo le pregunto algo. ¿Qué pasa con el método Fly? ¿Y qué pasa cuando se agregan nuevas clases? Ustedes me lo dirán. ¿Qué pasa con el método Fly? Veamos el caso de Red y el Mayar. ¿Qué pasa con el método Fly? Tenemos que implementarlo en cada clase Ok. que implemente esa interfaz. Y siguiendo el primer diseño,
¿Va a haber diferencia o es el mismo código? Es el mismo porque vuelan de la misma forma, por así decirlo. Ah, esos Perfecto. dos patos. Bien, y si agrego una nueva clase, ¿qué pasa? Si vuela, tenés que hacer lo mismo, digamos, tenés que copiar el Ok. código y pegar prácticamente. Prácticamente diría totalmente, 100%. Entonces, em, fíjense cómo los diseños en sí, acá nos paramos del otro extremo, si quieren, ¿no? En el primer caso dijimos, el diseño funciona, pero en cuanto a implementación, tiene sus costos, ¿no? Ahora miren acá, fíjense en realidad. Perdón, en el caso anterior era la implementación más o menos la tenemos controlada, pero el diseño ya no nos cierra. Ahora, el diseño en este lado nos cierra, fíjese cómo tuvimos la interfaz y cada pato implementa la interfaz que es. Ahora, pero si pensamos en implementaciones, ya no nos cierra tanto. Estamos viendo que los fly empiezan a ser repetidos y ahora alguien va a tener que volver a hacer todo lo mismo. Disculpe. Entonces, acá me puso cambio, ¿qué hacemos? Cambio de carrera, es una opción. Está a tiempo. Pero bueno, pensemos que queremos seguir en este mundo y vamos a empezar por un diseño. Un poco con lo que arrancaba, ¿no? Hoy, era decir change, ¿no? Es decir, es la constante, no vamos a escapar a esto, nunca. Eh, por eso, cuando pensamos, la mayoría de veces estamos modificando código, muy pocas veces, o díganme ustedes, ¿qué le pasa en su día a día? ¿Cuántas veces arrancaron diseño de cero versus cuánto estuvieron modificando? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Están ahí? Y no, y sí, No, siempre no, constantemente surgen nuevas necesidades, entonces hay que cambiar lo que ya está hecho, pasa. y Hacer un por lo nuevo general, tipo de cuando pato. entras en un y por lo general cuando entras en un proyecto ya está, ya hay una base hecha y más allá de agregar nueva funcionalidad, siempre hay que adaptarla a otra funcionalidad que ya existía o si siempre te topás con agarrar algo que ya está hecho, estuvo pensado de alguna manera y, y hay que cambiar esa forma de la que estuvo pensado porque los cambios que el cliente te propone no van con ese tipo de solución que estuvo pensado al principio. Entonces eso es todo el tiempo que te pasa de que empiezas a hacer este tipo de cambios. ¿Y la experiencia de ustedes, cuando tienen que hacer esos cambios, con qué se topan? ¿Con un fly do nothing o o cuando una creación de clase en la cual más limpia y estoy más aislado de de los impactos? No, donde tocas un poquito, cambias algo, se desbalancea toda la ecuación y explota todo. Yo para saber si era la respuesta en lo que yo estuve o no. No, pero bueno, allá del chiste digo, un poco lo que están diciendo los chicos, eh, yo porque no los conozco, no sé el nivel de cuántos tiempos están trabajando, cuánto están en los proyectos, pero un poco para hacer esta introducción, porque acá pusimos la constante del software, porque es esto, el cambio es a lo que hace el diseño, digamos. El diseño nosotros lo pensamos para una primera instancia, lo pensamos para que cumpla con lo que está pidiendo. Seguramente el primer diseño estuvo bien, cumplía con lo que se pedía, estaba perfecto, éramos unos genios de la procesión de objetos. Eh, ahora, ¿qué pasa con esas iteraciones? Es ahí donde se pone en juego el diseño. No solo el diseño, sino los que vienen atrás, pero en realidad, cuando hay un diseño ya con mucho peso, con mucho desarrollo, mucho tiempo, es muy difícil agarrar y decir, che, saquemos esto y, y volvamos a rediseñar, ¿no? Digamos, hacer esto, digamos, imagínense en pasar de este diseño, de la hereda, a decir, listo, no para, interfacemos todo. Acá lo hacemos. Ahora, si lo imaginan en un proyecto real, es muy difícil. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea no es llegar a este momento a decir, che, no, esto es monolítico, no hay forma de que se pueda agregar cosas, es terrible. Bueno, interfacemos todo. Bueno, es un cambio
fuerte. Lo que les quiero decir es que en general son tan fuertes los impactos que se prefiere cerrar los ojos, hacerlos de un ágil y no arriesgarnos a hacer estos cambios que pueden impactar después en un montón de lugares que desconocemos. Un poco la idea del mi idea en cuanto al, no es solamente hablar en cuanto al diseño, porque esto gente seguramente ya lo hayan visto en otros lugares, lo hayan visto en la facultad, sino es ver, bueno, ¿qué nos pasa en el día a día con esto? ¿Qué nos pasa cuando estamos trabajando? O generalmente decir, che, bueno, listo, esto no va para más. Bueno, armemos una user story solamente para interfacear flyable y quickeable y que después haga un regression test a ver cómo esto pasa con el resto de los componentes del sistema. Digamos, ahí está el problema de todo esto. No sé si un poco se entiende a dónde voy. Bien, entonces, habíamos visto que lo que queremos es ver qué pasa con los cambios. Entonces, un poco vamos allá a lo que ya estamos hablando. Bueno, empecemos a separar, ¿no? Tenemos la idea básica de todo esto, fíjese que no estoy hablando de física cuántica, sino es separar lo que cambia y lo que se mantiene igual. Algo trivial. Y vamos a empezar a ver el concepto de encapsular. Entonces, encapsular lo que cambia para que no afecte al resto del código. Un poco, ya estuvimos hablando de esto, ¿no? Separar lo que cambia y lo que se mantiene igual. Ustedes ya me dijeron que era. Encapsular lo que cambia para que no afecte el código. A ver, ¿qué me gustaría encapsular entonces? En este caso, el fly y el quack. Perfecto. Bueno, ya me lo dijeron ustedes, están adelantados acá, dicen, ¿no? Por donde empezamos, ¿qué es lo que cambia el simulador? ¿Qué es lo que se mantiene igual? Listo, ya tiene respuesta. Es lo que estamos viendo acá. Nadan, se mantiene igual, es decir, el nada y el render lo tenemos en este comportamiento que se va a compartir. Y ya vimos recién lo que vuelve y lo que gran. Entonces, fíjense en cómo de alguna forma lo que estamos diciendo es, tenemos nuestro DAC como entidad, con un comportamiento que sabemos que lo vamos a dejar, y después tenemos, por otro lado, este comportamiento de fly y de quack, que nos gustaría como empezar a separar, ¿no? Ustedes ya lo vieron en el capsular, ¿a qué se refiere? Bien, este es nuestro hermoso diseño interfaceado, pero nos gustaría pasar a algo un poco más avanzado. Olvidémonos por ahora de lo que sería la jerarquía o el diseño en cuanto a patos. Hablemos puramente del fly y de quack. Si yo tuviera que sacar esto y hacerlo como algo, hablemos de encapsulamiento, ¿qué se imaginen? A ver, pensemos el flyable y quackable, pero en realidad desde un lugar de encapsulamiento, de comportamiento. ¿Cómo lo podría empezar separado? Puede ser como una composición. Ok. Y si hablamos de composición, estamos diciendo que va a tener su propio comportamiento, su propia jerarquía. ¿Cómo pensarías el fly y el quack a partir de ese lugar, digamos? Por ahora no pensemos en cómo se van a componer las cosas, pero hablemos solamente de comportamiento. A ver si alguien se aproxima un poco más. Ahí estuvo bien, va por ese lado. Que según el tipo de pato tiene tal comportamiento el fly. Bien. Ahí como que te avanzaste un paso, porque ya Claro, estamos sí, hablando de cómo el pato se va a componer otra cosa. Pero vayamos atrás. Listo. Vos dijiste, el pato se va a componer de, bueno, yo te hablo, contame, se va a componer de, ¿qué es ese de? ¿Cómo separarías ese comportamiento de otra cosa en algo para después puedas lograr esa composición, ¿no? Sería no sé si el concepto sería de las alas. A
No, hablamos puramente del flyable y cualquiera, si querés, en cuanto a volar, no volar, hacer el quack, no hacer el quack o hacerse quack, que hace el de goma, ¿no? Bueno, mire, ahora estamos todos de acuerdo. Tarán. Fíjense acá. ¿Estoy hablando de tipo de patos acá? No. ¿Qué les parece? Ok. ¿Por qué? Porque estoy encapsulando, es decir, hasta ahora los patos no me importan. Estoy encapsulando comportamiento. Entonces, un poco, el que habló, no sé quién era, que dijo, bueno, puedo componer los patos con el comportamiento. Yo dije, está bien, pero es un paso más. Un poco lo que tenemos que ver es cómo se van a componer. Bueno, primero tenemos que pensar cómo extraemos, cómo sacamos ese comportamiento. Porque fíjese lo que hablamos al principio, lo que cambia de lo que no. ¿Acá en qué parte estoy? ¿Y esto sería un Lo método de que la cambia. interfaz? Lo que cambia. Ahí estamos, de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Fíjese que yo tengo el fly behavior y el quack behavior, es decir, estoy modelando los comportamientos que van a cambiar por fuera de los patos, estoy encapsulando, es decir, los patos no van a conocer por ahora los diferentes tipos de vuelos, los diferentes tipos de quack, y los quack o los fly no van a conocer de patos. A eso hablamos con la composición un poco. Entonces, fíjense, algo simple. Lo que hice fue separar mis comportamientos de los patos. ¿Qué es lo que me estaba complicando la vida en algún punto? Me estaba obligando a tener que decirle a que los patos puedan conocer todo a partir de, tengan que tener conocimiento, digamos, en detalle de los diferentes tipos de comportamiento. Como eso me estaba complicando la vida, dije, no, pará, voy a empezar a modelar el comportamiento aparte. Entonces, hasta ahora esto cumple con lo que nos pide, ¿no? Hay un comportamiento que vuela, hay un comportamiento que no vuela, hay un comportamiento que hace quack, uno que hace quack y uno que está muteado. Esto más o menos cumple con los diferentes tipos de patos, sin conocer los patos. Y a ver, díganme ustedes, ¿qué le parece esto ahora? A ver, que alguien me lo explique. Con lo que vimos ahora, en la anterior, y esta imagen. Sí, como que en runtime vas a poder componer, digamos, el comportamiento de cada uno de los patos. Muy bien. Entonces, DAX, ¿qué va a tener? Dos interfaces. ¿No? Va a tener dos comportamientos. Ahora, si yo soy un rubber duck, ¿qué voy a hacer? Con respecto a esto, ¿no? ¿Qué voy cómo me compongo? Imaginemos un rubber duck. Es decir, vuela con un no fly y hace un squeak. ¿Todos lo están viendo eso? El rubber duck, por ejemplo, ¿cómo sería? Esto es como la parte central de todo esto, digamos. Sí, la idea sería, digamos, utilizar como las variables de distancia que tiene para ahí poder componer, digamos, el comportamiento del rubber duck, digamos, reutilizar eso, la Ok. clase base duck. Ok. Pero si fuera el rubber, hablemos algo concreto. ¿Qué estarías Sí, seteando? Si querés hablamos de la instancia, listo. Tenemos el code behavior y el fly behavior. Y rubber duck, para que lo puedan ver un poco más, bueno, pensemos en código si querés. ¿Qué estaría seteando en esas dos instancias que las hereda pues son de su padre? Y el no fly y el quack, ¿cómo podemos llamar? El squeak. El squeak. Squeak. ¿Lo ven ahí? Es decir, vamos a lo que importa. En realidad todo importa, pero digamos, vamos a lo concreto. Rubber duck accede a las instancias, es decir, a estos miembros de su padre. Son interfaces, hasta ahora no es nada. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a setear? Yo soy un rubber duck, es decir, bueno, yo voy a setear mi comportamiento.
porque soy el que lo conozco. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, RAVerdad, como dijeron ustedes, le va a setear una instancia de NoFly y una instancia de Squeak. Y así cada uno de estos. Ahora, vamos a lo importante. ¿Qué pasa cuando el simulador hace DAC, ¿no? Porque recibe un DAC, más allá que sea uno de estos, por el parámetro de un DAC, hace DAC.fly. ¿Qué pasa ahí? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué va a hacer? Para el Raver hace el no fly, digamos, porque es el que estás implementando en ese Ok, pero pato. olvídate del Raver, ¿no? Ah, Fíjate que el fly no está implementado abajo. O sea, tiene una implementación, un comportamiento. ¿Cuál sería el comportamiento del fly en DAC? Fíjate que abajo no lo estoy sobreescribiendo. Acá está la clave de que esto funcione. Sería fly behavior llama a su método fly. Perfecto. Ahí está la clave de esto. Fíjense que el fly, como dijo recién, va a llamar a fly behavior y va a decir fly. Lo mismo el quack. ¿Qué va a hacer? Quack behavior.quack. Ahora, DAC conoce de comportamientos, de cómo va a ser el fly y cómo va a ser el quack. ¿Lo conoce? No. 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 Es decir, de alguna forma estoy delegando ese comportamiento en que alguien me diga cómo va a ser. Y está bien que sea así. Fíjese que cada uno le va a decir, bueno, el comportamiento va a ser así, y así, y así. Es decir, fly, llamando al quack, behavior.quack, delega. ¿Por qué? Porque como es una interfaz, ahí me la tuvo que implementar. ¿Quién es el encargado? Cada una de estas clases abajo. Entonces, ¿qué pasa si agrego una nueva clase? Que es el otro problema que habíamos visto. Imagínate que tengo un pato embalsamado. Ahora. Que no flota, pero también no vuela ni... Y en su constructor tendría que implementar, definir qué clase de fly behavior y quack behavior implementa. Perfecto. Entonces entiendo un poco la idea hacia dónde fuimos. El concepto de poder ver qué es lo que cambia y lo que no. El poder ver que el concepto de lo que cambia como herencia por comportamiento tiene su impacto fuerte. Y el poder en ver el concepto de cómo encapsulamos las cosas que cambian. Entonces, acá, si tuviéramos que hablar de behaviors, el diagrama de behaviors, ¿le parece que es encapsulamiento? Debería ser este. Pero según lo que estamos hablando ahora, ¿esto es encapsulamiento? Tan, tan, tan. Fíjense que lo es, porque la idea del encapsulamiento, más allá de separar algo diferente, es tener encapsulados los comportamientos. Es decir, DAC no conoce cómo son los vuelos o cómo son los graznidos. Ni los graznidos conocen los diferentes tipos de patos. Es decir, lo separamos, lo tenemos encapsulado, lo tenemos dividido. ¿La herencia es un mecanismo para reutilizar código? Pregunta de entrevista. A ver, ¿qué les parece? ¿Y sí? Sí, a mí sí. Bueno, tiene trampa. En realidad, el reutilizar código no es un mecanismo, es una consecuencia. Es decir, la consecuencia de usar herencia es reutilizar código. Ahora, el mecanismo no, es poder compartir comportamiento como dice, ¿no? Pero, digamos, como poder tener ese comportamiento como un reutilizable. Ahora, de alguna forma lo que está pasando es que reutilizo código, pero la composición también reutiliza código. Y no por eso el mecanismo es igual que la herencia.
Obviamente la delegación, lo dijimos recién, sí, lo es. Pato, ¿en qué está delegando? Lo vemos acá. La clase Pato, ¿en qué delega? En Quack y en Fly. Perfecto. Entonces, es decir, bueno, yo Pato no me voy a hacer cargo de cómo, de cómo van a ser los comportamientos de vuelos ni de Quack. Yo Pato en realidad delego, sé que vas a cumplir con este contrato que me está diciendo vos, que va a ser la interfaz, pero no quiero saber cómo va a ser. Encárgate vos. De alguna forma, si querés verlo de esa forma. Encárgate vos de ver cómo vas a decidir cómo van a ser los comportamientos. Claramente en la delegación. Eh, obviamente, ¿qué pasa con el polimorfismo? A ver, ¿dónde ven acá el polimorfismo? En Render. En render hay uno. Ahora veamos, y con respecto a los behaviors de Quack y de Fly. En Fly y También. en Quack. Perfecto. También. Bien. Porque cada método, es decir, el mismo mensaje, pero a diferentes entidades, objetos, va a tener su diferente comportamiento. El fly a un no fly o a un fly with wings no va a ser lo mismo, claramente, no lo es. Y con esto hemos terminado. A ver, este es un poco el cierre de la clase 2. A ver, cuéntenme qué les pareció, si tienen alguna pregunta o no, de lo que tengan ganas de decir o comentar. No, yo nada más comentarios, digamos, que se utiliza eso de mantener, cuando se hace el modelado, de mantenerlo simple o mantener así un esquema simple y después extenderlo, digamos, abarcar más posibilidades o más comportamiento, digamos, como que habías planteado al inicio. Esa disyuntiva, digamos, en el tema de mantener un esquema simple y después extenderlo o analizar más posibilidades, ya analizar de movida, no sé, hacer determinadas interfaces o determinadas clases abstractas, cuando realmente todavía quizá no es algo que vos sabés que se va a llegar a extender, pero en un principio no lo ves, es, digamos, cómo manejar, digamos, cuánta complejidad agregarle al modelo, digamos, dependiendo del requerimiento que haya que resolver. Ok, bien. Sí, quizás se entendió mal y en un momento intenté como volver a aclararlo. Lo que estaba diciendo yo no era contemplar todas las situaciones en cuanto a diseñarlo estrictamente, ¿no? Más que tiene que ver es en cuánto el diseño que estoy realizando yo es un diseño flexible, es un diseño que va a ser monolítico y me va a empezar a complicar. Entonces ahí tiene que ver con, estoy de acuerdo con que tiene que ser un diseño simple, mantenerlo simple, pero un diseño en el cual me permita que los cambios a futuro no me impacten o no me generen como este arrastre y estos cambios que me van a complicar la vida. Es decir, el diseño simple tiene que ser, pero tiene que ser un diseño en el cual me permita pensar en ese momento que no conozco todas las variables, no conozco todos los cambios, pero sí me permita pensar, bueno, ¿qué pasa si con esto que tengo? No digo diseñar las diferentes interfaces o crearle abstractas o hacer composición de todo, digo, que cumpla con lo que nos pide, pero que de alguna forma tenga esa capacidad, es decir, esa capacidad de poder ser, de poder ir evolucionando. Y en el otro extremo, es decir, vos querés tener este diseño, está bien, vamos acá. Tenemos este diseño también, que también es válido. Lo que estamos hablando acá es tener en cuenta los impactos. Es decir, yo tengo este diseño y que puede pasar también, me estoy haciendo cargo sabiendo que a futuro puede pasar esto, pero me es más conveniente de esta forma. Eso tiene que ver muchas veces con los proyectos, no sé si se entiende. Es decir, me es más conveniente a futuro saber que esto me puede cambiar y lo voy a tener que casi rediseñar, versus prefiero pensar más el diseño, obviamente mantenerlo simple, pero pensarlo de una forma que
que puede ir evolucionando. La idea de lo que vimos hoy es intentar ir pensando qué pasa en los cambios. Pero claramente no es lo que apuntamos es, bueno, no, diseñar teniendo en cuenta todo lo que pueda ya pasar, o las cosas que vos pienses, ¿no? No sé si se quede claro. Sí. No, quedó más claro. Gracias. Pues, de nada. No sé, el resto que les parece, quiera comentar algo, preguntar, estamos. Mira, 1 hora nos llevó. Wow. No sé si no se entendió nada o fue súper claro. No, muy claro, Hernán. Muy bueno, la verdad. Bueno. No, bárbaro. Bueno, gente, esperen, no se vayan que voy a dejar de compartir y tengo que hacer el screenshot de la lista. En este instante. Esperen, ¿eh? Bueno, ahora sí, los dejo. Muchas gracias por haber participado. La clase que viene es la de la tercera. Después van a tener un examen sobre el parcial de objetos. Y conmigo vamos a ver después ahí tenemos 2 más de patrones. Yo voy a estar en la segunda. Así que ahí los veré dentro de un par de semanas. Bueno, gente, un gusto. Perfecto, gracias, Hernán. Chao. Un abrazo. Gracias. Saludos.